Bueno, lo primero es decirles que no es fácil para mí hacer esta charla desde mi casa, puesto que yo no soy ningún lince a la hora de autograbarme en ningún tipo de asuntos cibernéticos como este. Yo soy más bien de persona que sale a la palestra a hablar de un tema en concreto. Pero bueno, dadas las circunstancias, les estoy muy agradecido por haberme invitado, ustedes, mis amigos, mis colegas y mis hermanos cubanos, para hablar de Cajal, a quien yo tengo una veneración, te voy a decir yo, enorme. No ya por considerarle como parte de mi familia, sino como el padre, ni siquiera como el padre de la neurociencia, sino voy más allá, ¿no? Como uno de los padres de la ciencia en general. Y como mi familia estuvo muy relacionada con él, pues para mí es un orgullo siempre hablar de él. Y más siendo en ocasiones como esta que es celebrando algún acontecimiento. En este caso es el 150 aniversario de la llegada de Cajal a Cuba, aunque ya han pasado 151 años. Creo que recordar que él llegó a Cuba en 1874, si no me equivoco. Miren, yo les estoy muy agradecido, particularmente estoy muy agradecido a don Orlando Jorge Castellano Benítez, que ha sido el que me ha puesto en contacto con ustedes para hablarles de algo de Cajal. Y mire, de Cajal se ha hablado mucho y aquellos que estamos interesados en Cajal, que desgraciadamente no somos tantas personas en el mundo, aunque reconozco que en el resto del mundo, en el mundo académico, se conoce más a Cajal que en el mundo académico, concretamente en España, a pesar de los múltiples esfuerzos que se están haciendo en España por parte de grandes personas como Juan de Carlos, como Fernando de Castro, etcétera, como Orlando mismo, en dar a conocer el nombre de Cajal en todo el mundo. Bueno, yo voy a hablar de Cajal, pero a través de un discípulo suyo, quizás uno de los discípulos predilectos, que fue mi tío abuelo Pío del Río Ortega. Estoy rodeado de, de, de cosas de Cajal y de Río Ortega, aquí en mi casa en Simancas, en Valladolid. A Cajal siempre le tengo, también tengo a Río Ortega, tengo ahí atrás fotografías de todo lo relacionado con Río Ortega y con Cajal, tengo libros de Cajal por todos los lados, y enfrente de mí veo ni más ni menos que el archivo de Pío del Río Ortega, en lo que me voy a basar para leerles una cosa que creo que les puede interesar a ustedes mucho, que es un viaje científico que hizo Pío del Río Ortega, probablemente el primer neurocientífico español que hizo un viaje estrictamente a Cuba para dar una serie de conferencias y para inaugurar una serie de laboratorios y evidentemente para recibir muchos homenajes, no solamente por él mismo, sino por ser discípulo de Cajal, evidentemente. En la primera parte, porque esto consta de dos partes, una en las cuales yo le voy a leer unos textos que están recopilados, mejor dicho, que están adecuadamente datados y fechados, basándome en el archivo de Pío del Río Ortega, y luego les pasaré una serie de fotografías que espero que les divierta, porque son fotografías muy divertidas, de aquel verano de 1930, que fue cuando Río Ortega estuvo en Cuba. Y paso a leerles lo siguiente, porque Río Ortega, el verano de 1930 lo pasó estupendamente bien dando conferencias en casa de amigos y hermanos y de colegas científicos. Primero fue en México, y estando en México, donde fue invitado por su íntimo amigo don Tomás Gutiérrez Perrín, le escribió una carta un discípulo suyo cubano, un discípulo de Río Ortega cubano. Había sido discípulo en el último viaje que había hecho Río Ortega a Buenos Aires, Argentina, en 1925, que era don José Ramírez Corría, que
fuera ilustre neurocirujano, uno de los padres de la neurociencia cubana. Y les paso a leer lo que yo he resumido acerca de ese viaje. Les aseguro que no es mucho. Probablemente ustedes lo pasen mucho mejor viendo posteriormente las fotografías. Pues digo así. Al final de la estancia en México de Río Ortega, este recibe una carta de su antiguo discípulo desde el magisterio que ejerció en Buenos Aires en 1925. Y este era el neurocirujano cubano don Carlos Ramírez Corría, quien en la carta le dice lo siguiente. Don Pío, como le ofrecimos, íbamos a hacer algo en su contra cuando usted pasara de nuevo por aquí de regreso a su patria vieja. Y cuando pensamos traicionarle, nunca hubimos de suponer hasta qué grado de importancia iba a resultar grande la mala acción. Pero es el hecho, paradójico en extremo en nuestro medio actual, que la vida científica criolla no se resigna a verle alejarse sin dejar algo siquiera de aquello a que se refería el verle y querido maestro de Buenos Aires. Le esperamos pues a usted para retenerlo, aunque fuera una semana. Iba a ser una semana, pero realmente los científicos cubanos, aparte de remitir una invitación firmada por un antiguo discípulo de Río Ortega, creyeron conveniente, ¿cómo les diría?, jugar otra baza y mandaron a México a un joven médico cubano que con una carta del mismo Ramírez Corría y mediante la presencia o la intuición de don Tomás Gutiérrez Perrín, este se presentó ante don Pío. Se trata de este médico joven entonces, que era don Pedro Manuel León, patólogo del laboratorio del Hospital Municipal de Emergencias Freire de Andrade de La Habana, y que ya de regreso a España acompañó a don Pío para aprender sus técnicas en los laboratorios de la Residencia de Estudiantes y del Instituto Nacional del Cáncer, que 2 años después Río Ortega fue el director. Don Pío reside aproximadamente 20 días en La Habana. Y esto es importante porque lo que en un principio iba a ser una semana se fue prolongando, porque cada vez había más invitaciones para dar más conferencias y para hacer más fiestas. Y ahora les contaré cosas divertidas a propósito. Como ya hemos citado anteriormente, efectivamente es invitado por la Sociedad Hispano-Cubana de Cultura. Oficialmente es invitado por la Sociedad Hispano-Cultura de Cubana. Y el curso tiene lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. Y entre los asistentes, cabe citar, y les voy a dar una serie de nombres que seguro que a ustedes les sonarán, que eran don Pedro Machado, Antonio Navarrete, Ángel Vieta, Miguel Ángel Mendoza, Rodolfo Pérez de los Reyes, Ortelio Fortún, René de la Valette, Castellanos, Pedro Manuel León, Carlos Ramírez Corría, Jaime Condom, Pedro Curi y otros más. El 23 de agosto, la Junta Directiva de la Unión Vallesoletana, esto es una anécdota de aquel viaje, porque fue un viaje lleno de anécdotas, realmente. En sesión general extraordinaria, presidida por don Filemón Carmona, habló de la Unión Vallesoletana de Cuba, le nombra presidente de honor de la misma, y don Félix Granado, presidente del Rotary Club de La Habana, le puso una invitación para asistir a una sesión de almuerzo que en honor del científico español se celebraría el jueves 21 de agosto. A continuación, después de estas breves palabras, les pasaré una serie de fotografías que pueden hacer uso, obviamente, como ustedes consideren. El 31 de agosto, a las 11 de la mañana, Río Ortega da una conferencia en el Teatro de la Comedia de La Habana, ante los socios de la Sociedad Hispano-Cubana de Cultura. Y en esta ocasión habló sobre una cosa que le apasionaba a Río Ortega, el arte. En este caso habló sobre algo de arte histológico. Había escrito ya un artículo muy interesante sobre arte y artificio de la ciencia histológica que se publicaría 2 o 3 años después en la revista Residencia. Y la primera conferencia la dio en Madrid, en la Institución Cultural Española de Buenos Aires, si mal no recuerdo, en 1929, un año antes.
El 4 de septiembre la Facultad de Medicina le rindió un multitudinario banquete homenaje en el Roof Garden del Hotel Sevilla Baltimore. Desconozco si existe todavía ese hotel, pero sería interesante, si existiese, ver qué pasó en aquella fecha. 4 de septiembre de 1930. El agasajo comenzó a las 9 de la noche y en la presidencia, junto a don Pío, se sentaron el rector de la universidad, que era don José Ricardo Martínez, y el decano de la Facultad de Medicina, que era don Luis Felipe Rodríguez Molina. A los postres hablaron el doctor, una vez más, Ramírez Correa, quien alabó entusiásticamente la obra del sabio español y sus enseñanzas en la ciudad antillana, así como el doctor Rodríguez Molina, quien, entre otras cosas, dijo, y pongo esto porque realmente es emotivo: en nuestro deseo de llevar el corazón del doctor del Río Ortega al corazón del doctor del Río Ortega, una prueba de gran afecto que le tenemos, y en la imposibilidad de rendirle el homenaje más merecido, de haber llegado en periodo de actividades universitarias, de recibirlo en plena sesión del claustro, otorgándole el título de profesor honoris causa, nos limitamos a declararle profesor de profesores y le obsequiamos con la medalla del bicentenario, 200 años era entonces, de la Universidad de La Habana, para que la conserve como recuerdo de su permanencia entre nosotros, simbolizando el obsequio, la vida e historia de nuestra universidad, creada por los padres dominicos españoles y llevando envuelta en ella la historia de nuestro país. Este dato es interesante porque quizás alguno de ustedes tenga acceso a los archivos de la universidad, donde se pueda objetivar efectivamente y comprobar este hecho. Este hecho, porque evidentemente en España no tenemos nada de esto. No tengo nada en mi archivo personal, salvo los datos correspondientes y las cartas pertinentes. El 5 de septiembre fue un día especialmente agitado para Río Ortega. A las 12 del mediodía fue homenajeado por sus discípulos en el curso que dio en la Cátedra de Histología de la Facultad de Medicina, con un banquete en el Miramar Yacht Club. Desconozco si existe todavía ese sitio. Como dice el cronista don Miguel Ángel Mendoza, un terceto formado de guitarra, güiro y marimba, sin las horribles e insoportables estridencias de los bongo, amenizó la fiesta, con sones y canciones deliciosas escogidas entre lo más selecto de nuestro ritmo criollo, que fueron del agrado del anfitrión. Bueno, pues ahí el cronista en cuestión se luce de una manera excesivamente retórica, quizás. A las 5 de la tarde presidió la sesión fundacional de la Sociedad Cubana de Biología, y este acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Laboratorio de Anatomía Patológica de la Asociación de Dependientes. Otro dato interesante que quizás alguno de ustedes pudiera investigar, ante una nutrida concurrencia formada por el cuerpo médico de la Casa de Salud y numerosos profesores numerosos profesionales ajenos a la misma. En la mesa presidencial se sentaron junto a Río Ortega el doctor Cárdenas, que entonces era director interino del laboratorio, y los doctores Ángel Vieta y, una vez más, Ramírez Correa, quien, tras presentar elogiosamente a don Pío, dio una conferencia sobre el efecto de las lecitinas en los órganos de los cobayas normales y tuberculosos. Y en esta ocasión, Río Ortega habló sobre aspectos histológicos en la debilidad senil. Ya a las 9 de la noche de ese mismo día, la Academia de Ciencias ofreció a don Pío una recepción en su honor. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, don Pío embarca en el buque Alfonso XIII con rumbo a España. Debo decirles que el viaje de Río Ortega a Cuba fue un éxito en lo científico y en lo personal. La familia quedó siempre muy agradecida por la acogida que se dio a don Pío en Cuba, y así quedó recogida en nuestra memoria familiar como uno de los viajes más queridos por don Pío. Y por eso yo a ustedes les agradezco, al cabo de tantos años, que
cómo recogieron y lo bien que le trataron a este buen hombre, que era don Pedro del Río Ortega, que simplemente seguía los deseos de su maestro, don Santiago Ramón y Cajal, a quien estamos homenajeando, porque él hizo lo que éste decía: hay que sacar de España lo que sabemos, lo que sabíamos en aquel periodo de la época, la etapa de plata de la cultura española. Para mí es la época de oro, donde Cajal insistía en sacar al exterior los conocimientos que se estaban adquiriendo y el desarrollo científico que se estaba adquiriendo en ese momento en España. Muchas gracias por todo y perdón por mis errores técnicos